enseñanza la puse por título, ¿por qué hay crisis en estos momentos? ¿Por qué estamos en esta crisis en estos momentos? Pero cuando uno entra a la palabra, uno se da cuenta que de generación en generación han venido las crisis, ¿cierto? Y como les decía, vamos a estudiar dos referencias que nos van a ayudar mucho. A ver, vamos a recordar la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? Dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos 14, 17. Anoten las citas. Cuando yo reconozco que es el reino de los cielos, yo vengo y lo comparto. El reino de los cielos es justicia, es paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es justicia? Ser puros, ser santos, ser misericordiosos, ser compasivos, ser perdonadores. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que vaya llenando nuestras vidas en el momento que vamos recibiendo la enseñanza. Hermanos, ¿por qué estamos en crisis? Porque nos falta el reino de los cielos. Otra referencia para entrar en la palabra es Juan 14, 23. Y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juan 14, 23. Si quiere, anótelo y después la repasa en su casa para que no nos demoremos. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14, 23. Hermanos, está hablando que el que ama a Jesús guardará su palabra y el Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, mi pregunta es, hay dos reinos, uno en el cielo y otro en la tierra. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el reino de los cielos en la tierra? En tu corazón y en mi corazón, ¿verdad? Entonces, cuando el reino de los cielos está en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a llevar la palabra, a cumplir la palabra. Dice que anteriormente estaba Emanuel, o lo que significaba Jesús. ¿Qué significaba Jesús? Emanuel, Dios en medio de nosotros, ¿cierto que sí? Pero ahora está el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién está en medio de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Dónde está? Haciendo morada en nuestro corazón. Entonces, con estos dos referentes, si sabemos que el reino de los cielos es perdón, es amor, es compasión y misericordia, y que la morada de Dios soy yo y es usted, nosotros tenemos que empezar a llenarnos de esa santidad y de esa palabra. Amén. Ahora sí vamos a la palabra, a lo que vamos a meditar hoy. Vamos a Mateo 9:35. Vamos a ir a la palabra Mateo 9:35. Cuando la tenga, me levanta la manito, porque eso es un manjar que hoy vamos a desmenuzar como desmenuzamos la carne para que nos sepa rico al paladar. Amén. Mateo 9:35. Dice la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hermanos, cuando uno mira esta palabra, uno dice, pero ¿de qué voy a predicar o cómo le voy a sacar la sustancia a este versículo o a esta palabra? Entonces, es empezar a desmenuzarle y vamos a ver la cantidad de bendiciones que hay acá. Vamos a ver 5 pasos muy importantes y tome nota, hermanos, porque eso es un manjar que el Señor nos está dando hoy. 5 pasos muy importantes. Dice así la palabra, vamos a desmenuzarla. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos.
Hermanos, primer punto, recorría Jesús. Primer punto, recorrer. Hermanos, cuando uno tiene la morada de Dios, y uno tiene el Espíritu Santo y el reino de Dios dentro de nosotros, lo más que podemos hacer es mirar a nuestro alrededor, recorrer al menos nuestra casa, nuestra familia, nuestros familiares, empezar a recorrer los vecinos, nuestro barrio, nuestra familia. Tenemos que empezar a mirar la ciudad. Hermanos, ¿qué estamos viviendo en este momento? Una pandemia, una situación difícil. Cuando yo meditaba en la palabra, yo decía, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Hermanos, yo les digo algo, una persona que tenga fama, una persona que tenga dinero, que tenga una casa hermosa, una finca con piscina, con sauna, con turco, con cancha de fútbol, ¿será que está recorriendo lo que hoy estamos viviendo? ¿Será que está pensando en la situación que hoy estamos viviendo? ¿Será que está apercibida de lo que hoy nos está mostrando la Biblia, que eso ha venido de generación en generación y todo esto es por la falta de Jesús? Dice, recorría Jesús todas las ciudades. Hermanos, cuando usted tiene el Espíritu Santo, la morada de Dios, uno es imposible de volverse indiferente. ¿Cuáles son los mayores pecados? Si mi corazón está lleno de Dios, tiene que salir el egoísmo. Anótelo grande. El egoísmo y el orgullo son los dos pecados más grandes que podemos tener. Tenemos que dejar el orgullo. Si yo dejo el orgullo, voy a perdonar. Si yo dejo el egoísmo, voy a orar por esa persona. Tengo que quitar esos dos adjetivos de mi vida, orgullo y egoísmo, para poder hacer la obra de Dios. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, había ido al desierto, ahora estamos en un desierto, en una pandemia, pero ¿para ser qué? Preparado. Dice que cuando Jesús salió del desierto fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Hermanos, cuando uno viene y medita en la palabra, mire qué tan sencilla, y dice que encontró Jesús en las sinagogas. Marcos 1:39 dice que Jesús encontró en las sinagogas demonios. Allí estaban los demonios, espíritus enfermos, endemoniados, porque allí no estaba el amor y la misericordia ni la compasión, allí no estaba el reino de Dios, allí lo que estaba era una idolatría, una religiosidad. No le daban la mano a nadie porque se contaminaban. Eran hombres y mujeres sin el poder, sin el amor de Dios, que es la mayor gracia que podemos recibir. Cuando uno recibe el reino, recibe amor, servicio y cuidado. Allá no había ni amor, ni servicio, ni cuidado. Allá había un viaje de demonios que encontró Jesús. Entonces, mire todo lo que nos está arrojando la palabra. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Si allá, ¿cómo sería que se iba de sinagoga en sinagoga enseñando? Si aquí estaba mal, allá estaba peor. Jesucristo nos enseñó que Él empezó a ir a todas las sinagogas. Hermanos, uno dice, ay, qué tan malos esas personas, pero hoy en día están las sinagogas más tremendas que anteriormente. Hoy se predica un evangelio de prosperidad, hoy se predica un evangelio de motivación, pero no se predica un evangelio que confronte el pecado. Hoy todavía en las iglesias se están enseñando que con agua bendita se va a quitar el pecado. Es más, hay cristianos enseñando que hay que regar sal en las casas. Por Dios, necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro corazón y el reino de los cielos. Entonces sigue diciendo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, ¿qué hay hoy? Una pandemia. ¿Quién se está levantando a orar, a clamar, a ayunar, a gemir? ¿Quién está recorriendo en todas las ciudades lo que está pasando? ¿Quién está mirando? No podemos salir, pero al menos estar orando, clamando, ayudando, gimiendo. ¿Quién está observando lo que está pasando en medio del mundo? ¿Quién está orando por los enfermos? Desde nuestra casa tenemos que orar, Señor, por los hospitales, misericordia, por los enfermeros, las enfermeras, los médicos. Tenemos que orar, no es tiempo de dormir, no es tiempo de perder el tiempo. Entonces dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, dolencia, los hogares adolecen
de comunicación, los hogares adolecen de amor, los hogares adolecen de coinonía, adolecen de levantar un altar para alabar a Dios y para glorificar a Dios, para enseñar la palabra. Estamos viviendo el mismo tiempo de Jesús. Dice que adolecían, dice que sanando a los enfermos, los jóvenes adolecen, por eso dicen que son adolescentes, adolecen de un abrazo, adolecen de misericordia, adolecen de comprensión, de compañía. Y eso lo vio Jesús, pero en este tiempo está más la necesidad de enseñar, de ir a orar, de gemir, de clamar, hermanos. Yo cuando veía esto, yo, Dios mío, ¿qué hay aquí? Pero mire todo lo que el Señor nos da. Segundo punto, vamos rápido porque el tiempo es corto. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Segundo punto, al ver, él vio, hermanos, él vio una sociedad, un pueblo, una nación, él la vio, dice, y vio multitudes. ¿Cómo está la tierra hoy? Multitudes de enfermos, multitudes de personas que están enfermos y con dolencias. Entonces dice que él vio multitudes y tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, él vio que lo que se estaba enseñando en las iglesias, porque él estaba en las sinagogas, era pura motivación, era pura mentira, porque eso es lo que hoy nos están enseñando, pura mentira. Iglesias de profecías, iglesias de pacte para que reciba su milagro, iglesias de ladrones. Dice que eran sinagogas de Satanás, fue lo que encontró. Y hoy en día estamos viendo que en las iglesias se está predicando un evangelio barato, un evangelio liviano. Él lo único que vio fue enfermedades físicas, enfermedades emocionales y enfermedades espirituales. Como hoy en día no hay quien ore por los enfermos porque nadie quiere meterse en la brecha. Como hoy en día estamos en las enfermedades espirituales, todos los días se suicidan los jóvenes, está el suicidio a reventar, todos los días la enfermedad espiritual es que no se está predicando la verdad, se está predicando un evangelio de prosperidad. Ya llegó el tiempo, como dice Mateo 24, rumores de guerra, hambres, pestes, dice que todavía no es el fin, que es para que se predique la palabra del reino. Hermanos, si todavía no se ha predicado la palabra de verdad. Necesitamos pastores que se metan a la brecha y que predican lo que es. Estamos llenos de personas que no se han arrepentido. Estamos llenos de personas que quieren que les impongan las manos, caigan al piso y que les llegue una casa y les llegue un carro. Pero eso no es así. El evangelio de verdad es el evangelio que confronta. Hermanos, me encontré con una muchacha y me dijo, ay, pastora, podemos hablar. Y yo, dígame, ¿qué? Pastora, fui a la iglesia de las profecías y me dijeron que me van a dar 2 casas, que Dios me va a regalar 2 casas. Yo le dije, eso sí es profecía. Yo le dije, hermana, ¿qué dice la profecía? ¿Cómo está su vida? Mi hermana, yo dejé a mi esposo y estoy con un amigo. Yo le dije, esa es la profecía, que los fornicarios no entran al reino de Dios. Pastora, ¿cómo me va a decir eso? Yo le dije, es mejor decirle eso, que decirle, sí, mi amor, espere 2 casas y que se vaya para el infierno. Hermanos, necesitamos pastores de verdad que nos confronten. El que ama a una persona le dice la verdad, no la mentira. Necesitamos evangelios de pastores que no piensen en el dinero, sino que piensen en las almas. Entonces dice, al ver las multitudes tuvo compasión porque hay enfermedades emocionales, espirituales y físicas que no hemos atacado. Lo que está viviendo el mundo hoy entero. ¿Qué vamos a hacer con la pandemia? ¿De dónde vienen? Las personas están buscando respuestas, pero sin hallarlas. Dice también la palabra de Dios que, vamos ya al tercer punto, rápidamente. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hermanos, tercer punto. Tuvo compasión de ellos. Tercer punto es, tuvo compasión de ellos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Hermanos, yo sí estoy teniendo compasión. El tercer punto es, tuvo compasión. Yo sí estoy teniendo compasión
de mis propios hijos, yo sí estoy teniendo compasión, de mis padres, yo sí estoy llevándole la palabra a mis padres, a mi esposo, yo sí estoy llevándole la palabra a mis vecinos. Vino una pandemia y mis vecinos están encerrados y yo decía, Dios mío, ¿cuántos tiempo estuve yo aquí en la casa y no pasé donde mis vecinos a orar con ellos? Hermanos, desde el punto, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, yo quiero que en esta noche nos concienticemos del tercer punto. Hermanos, las multitudes de personas que se están perdiendo sin Jesús. El Señor dice que Él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Usted y yo, si tenemos el reino de los cielos, el amor, la misericordia, la compasión, si tenemos, usted y yo, si tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, recuerden la palabra, Juan 14:23, dos reinos, cielos y tierra, Él está morando dentro de mí. ¿Quiénes somos los encargados en este tiempo de llevar la palabra? Usted y yo. Hermanos, si yo estoy aquí atreviéndome a hablar en una cámara, hermanos, primera vez que lo hago, pero todo es arriesgarnos, como nos enseñó nuestro pastor ayer. El Señor tuvo que usar 4 leprosos porque el pueblo estaba escondido y con miedo. Hermanos, pero cuando yo reconozco quién soy y lo que Dios ha puesto dentro de mí, yo tengo que llevar mucho fruto. Entonces dice la palabra de Dios así, dice que Él tuvo compasión, tercer punto. Hermanos, estamos a tal punto de que no le hemos llevado ni la palabra a nuestros propios primos, a nuestros propios tíos, ni siquiera a nuestros propios padres. Estamos en este tiempo donde no le hemos llevado la palabra de Dios. Hermanos, ni siquiera a nuestro cónyuge, hermanos, nosotros las mujeres somos la tipología del Espíritu Santo. Y yo siempre recalco sobre eso. El hombre es tipología de Dios, Él manda. La mujer es tipología del Espíritu Santo, la que guía la verdad, la que consuela. El Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos ilumina, nos guía, nos consuela. El Espíritu Santo, Él nos ama. Él está dentro de nosotros, la mujer está llamada a levantar ese altar. Bueno, vamos con los hijos, vamos a orar, vamos. Y el hijo es tipología de Jesús, que Él obedece. Entonces nosotros tenemos, como mujeres y hombres de Dios, tenemos que tener compasión porque todo el mundo se está perdiendo y nosotros algún día nos van a llamar a cuentas y nos van a decir qué hizo con los dones que les entregué. Hermanos, sigamos. El cuarto punto. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Vamos a ver el cuarto. El Señor en estos momentos nos está viendo. Hermanos, yo veo personas en la iglesia, yo le digo, hermanita, ¿cuántos años llevas en la iglesia? Y me dice, no, en 10 años. Y yo, ay, hermanita, ¿usted nos podría cuidar a un niño en la escuela dominical, enseñarle a un niño? Ay, no, yo no puedo. No, yo no. O le dicen, bueno, no puedes venir a las 8 a interceder. No, tampoco. Y yo, pues, no, hermanos, si yo no tengo el amor, yo no puedo tener el servicio, ni puedo tener el cuidado. Hermano, y yo digo, wow, Dios mío, ¿qué hicieron con los dones? Como dice la palabra, no nos vamos a escapar. Algún día el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Y él, cuando le pidió los talentos, al que le entregó uno y le escondió, dijo, échenlo a las tinieblas. Hermano, los van a echar a las tinieblas porque escondimos esos dones. Usted no toca un instrumento. Ay, yo sí sé cantar, pero no, qué pereza. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, dejemos el orgullo, dejemos el egoísmo y volvamos a la presencia de Dios. Volvamos a las sendas que Dios nos trazó, hermanos, porque mañana nos van a pedir cuentas y esto es de vida o muerte. Yo ahorita decía, Dios mío, ¿cuánto tiempo tuve? ¿Y por qué no fui a las montañas? ¿Por qué no fui a las veredas a llevar tu palabra? Ahora no puedo salir. Perdóname, Señor. Y hemos estado diario en una iglesia y les digo, hermanos, esto es de vida o muerte. Entonces el Señor dijo, Señor, es posible que la iglesia esté entretenida, es posible que la iglesia esté peleando por doctrinas, es posible que la iglesia no esté apercibida de lo que está pasando. Entonces, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo hoy es que despertemos y enseñemos el verdadero evangelio, que es el arrepentimiento. Y dice y dijo a sus discípulos que
dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, hermanos, es mucha la gente que se está perdiendo. Quinto punto, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Rogad pues, hermanos, cuando el Señor está diciendo rogad pues, es porque después de esta pandemia vendrá un avivamiento. Iglesia, y vuelvo y repito, egoísmo y orgullo se van en el nombre de Jesús de nuestros corazones. Porque cuando yo bajo la cabeza voy a salvar a muchas personas que se están muriendo. Yo tengo que dejar mi egoísmo, yo tengo que sacarme de mi condición. Dice que han venido falsos profetas a engañar. Y de la iglesia, en vez de estarse llenando, los hombres y las mujeres estamos desertando. Estamos entretenidos en lo que no podemos estar entretenidos. Entonces dice la palabra de Dios, rogad pues. Hermanos, tenemos que rogar y suplicarle al Señor. Porque si yo estoy llena del Espíritu Santo y llena del reino de los cielos, yo no puedo, por ninguna manera, yo no puedo estar distraído, yo no puedo estar distraído. Porque el Señor está diciendo que viene un avivamiento. Porque en Mateo 24, vuelvo y repito, dice, pero este no es el fin, es para que se predique la palabra de Dios. Viene un avivamiento, que este tiempo de barbecho, que este tiempo que el Señor nos está entregando, que este el tiempo por amor a Dios, que este tiempo que el Señor nos está preparando tierra, está dejando reposar para que salgamos con toda cuando el Señor perdone esta pandemia, cuando el Señor tenga la misericordia, cuando el Señor venga, porque Dios todo lo permite con un propósito. Vamos a dejar ese orgullo, vamos a dejar la pereza, vamos a dejar, porque algún día no quiero que a ninguno nos echen a las tinieblas por no haber obedecido la palabra. Entonces dice la palabra de Dios, que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hermanos, va a venir avivamiento. Digámosle al Señor, úsame, Señor, perdóname, Señor, porque yo no hice lo que tú me mandaste a hacer. Va a venir un avivamiento como nunca lo hemos visto, pero esto no es para buscar dinero ni fama, esto es para buscar la salvación y la vida eterna, porque el Señor aquí muy claro nos deja que Él vino a la sinagoga, así que Él no vuelva y nos diga, no te conozco, hacedor de maldad. Apartados de mí, hermanos, solamente los que estamos en la intimidad. Cuando yo estoy en la intimidad con Dios, cuando yo estoy en la presencia de Dios, dice que yo recibo la confianza. Yo para tener fe, yo tengo que tener la confianza. Si yo tengo fe en mi esposo, es porque yo confío en él. Si yo tengo en el Señor, yo tengo que andar con el Señor y en sus promesas. Yo tengo que caminar con él para poder recibir esa confianza y esperar el tiempo señalado. El Señor ya venía hablándonos en la iglesia, nos había dicho, aquí yo he visto que aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo coloco una puerta abierta. Yo había predicado sobre que venía Mateo 24 y lo había predicado. Sergio y yo estábamos predicando sobre la venida del Señor, que estos eran los últimos tiempos, que estábamos para la séptima dispensación, que ya era el juicio. Entonces, estábamos diciendo, aquí yo coloco una puerta abierta, y yo decía, la de la predicación, ya esto no es para predicar, para engrandecer al hombre, esto es para predicar, para que ninguno se pierda. Hermanos, yo los bendigo en el nombre del Señor, y yo pido al Espíritu Santo de Dios que tenga misericordia. Yo pido al Espíritu Santo de Dios que venga sobre nosotros. Yo pido al Espíritu Santo de Dios que nos convenza de pecado, porque no habíamos recibido a Jesucristo, y el que recibe a Jesús recibe sus pisadas, y de ser discípulos enseñándolos y bautizándolos. Es necesario de ir a bautizar al pueblo de Dios para que reciban el poder de Dios y guarden mis mandamientos, como dice la palabra. Señor, gracias por este regalo que hoy nos diste. Gracias porque hoy nos volviste a recoger, a recordar que si yo tengo el Espíritu Santo, yo voy a recorrer la vereda, voy a recorrer mi familia, mis familiares que se están perdiendo. Cuando salga de esta pandemia, yo voy a ir y voy a ver que van a estar desesperados, que van a estar angustiados, y voy a ver que es necesario lo que dijo Jesús, que Dios envíe obreros a la mies. Hermanos,
es necesario que si yo vengo a Dios y amo a Dios, yo tengo que servir a Dios, yo tengo que servir a Dios, y si yo sirvo a Dios, yo tengo que cuidar los que Él me dio, yo tengo que amar los que Él me dio, mis hijos, mi esposo, mi familia y familiares, pero tengo que servirlos, orando por ellos, intercediendo, clamando, y tengo que cuidarlos. Yo no puedo dejar el vallado solo, yo no puedo dejar la cobertura sola, porque va a venir el enemigo y nos va a tomar y nos va a ejecutar. Hermanos, este es el día que yo voy a hacer una oración y que sea el Espíritu Santo guiándonos. Este es el día en que vamos a poner por obra esto que hoy hemos recibido. Y ese Espíritu Santo que dice, la morada de Dios en nosotros, me encantó. Emmanuel estaba en medio de nosotros, pero hoy somos la morada de Jesús. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, que Él vuelva y retoma esa casa que estaba desordenada y vacía. Esta casa que no hizo lo que Él nos mandó a hacer, porque la palabra de Dios dice que el que hizo lo que Él dijo es un siervo inútil. Hermanos, con humildad y con amor. Dios mío, están cogiendo a las personas y las tiran afuera de la casa cuando mueren. Ni siquiera un sepulcro. Esto es grave. Necesitamos hombres y mujeres de Dios, que no pensemos más en vanidad, ni en lujo, ni en placeres, sino que pensemos en que el mundo está a puertas de que el Señor venga, y cómo vamos a estar y con qué le vamos a responder. Entonces, es necesario que el amor que Dios dé nos lleves al servicio y al lado de Dios. Amado Espíritu Santo, te damos muchas gracias. Señor, cuando venimos a tu palabra, yo digo que esto es un manjar, porque hoy es vida y hoy es salvación para nuestras vidas. Señor, hoy lloro el pecado de tu pueblo, hoy lloro, Señor, la indiferencia, hoy lloro, Señor, porque como lo hizo Jesucristo vino y gimió y murió por la tierra, y Él estuvo en persecución. Señor, Él estuvo en angustia, y Él fue al desierto y fue preparado para venir a ver, para venir a recorrer la tierra y ver lo que había. ¿Será que hay algo diferente de lo que encontró Jesús cuando Él vino? Señor, yo te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que nos convenza, Señor. Hoy pido en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo de Dios, que desate nuestra boca, que desate nuestros oídos, que desate, Señor, nuestras manos, nuestros pies para ir. Señor, úsanos, estamos aquí, somos tuyos. Señor, hoy nos hemos convencido de que una pandemia tan insignificante, un virus, puede venir y destruir toda una nación, todo un mundo. Señor, hoy estamos convencidos que necesitamos ser desatados para llevar tu palabra. Señor, así como los leprosos, Señor, no tuvieron argumentos. Señor, así no tengamos nosotros argumentos, o vivimos o morimos, que no tengamos argumentos en nuestro corazón, que no veamos nuestros hijos, nuestra familia, nuestra nación, nuestra Colombia, que no veamos nuestros hijos tal vez en el extranjero muriendo sin Cristo, que no veamos nuestros sobrinos tal vez en el extranjero muriendo sin Cristo, que no veamos, Señor, más pecado, porque los jóvenes adolecen. Él vio las dolencias y las enfermedades, pero también vio los demonios que habían, la maldad, porque no había quien hiciera lo bueno. Señor, hoy oro especialmente, Señor, por aquellos que no te han recibido, Señor, y por aquellos que están enseñando una falsa doctrina. Señor, la palabra de Dios dice que en los postreros días vendrán burladores y vendrán hombres engañando a uno de los escogidos. Señor, reprendo toda obra del enemigo en los escogidos de Dios. Hoy en día estamos viendo las iglesias atestadas de hombres pecadores, de pastores en pecado, de líderes en pecado, de los servidores de Dios en pecado, robando inmesuradamente, robando de frente, enseñando doctrinas que no tienen que ver nada con tu palabra. Señor, hoy pedimos misericordia. Señor, levanta esta generación, estos hijos llenos del Espíritu Santo, llenos del reino de los cielos, de justicia, de paz y de gozo para llevar tu palabra. Señor, gracias, Señor. Yo oro para que sean nuestros hijos los evangelistas, los ministros de alabanza, pero llenos del Espíritu Santo. Señor, yo oro para que perdones esta pandemia.
Yo oro, Señor, para que nos dé la oportunidad, la última oportunidad de llevar tu palabra como tú nos la has pedido. Señor, gracias porque vamos a cumplir esto que Jesús nos está pidiendo. Roguemos por obreros. Yo oro que estos hermanos, Señor, que hoy están escuchando tu palabra, Señor, se empoderen así como nos empoderaste a nosotros cuando no éramos nadie. Señor, para ir a llevar tu palabra, tu santa y bendita palabra. Señor, aleja, haz retroceder la ira, retroceder, Señor, porque tú todo lo permites. Señor, oramos para que tú quites este virus y traigas y levantes hombres y mujeres que enseñen tu palabra. Señor, gracias porque yo sé, Señor, que esta palabra he orado y ayunado y he gemido por ella para que caiga en buena tierra y ese orgullo y esa soberbia se va porque ahí es donde está el pecado. Señor, gracias, gracias porque hoy estás siendo libre, hoy nos estás haciendo libre, que toda maldad salga de nosotros, que toda indiferencia, Señor, que todo temor se vaya, porque ya no somos hijos de la esclavitud, somos hijos de Dios, ya no podemos estar más en el temor. Señor, yo te pido que restaures y vivifiques, Señor, nuevos ministerios, Señor, que ministerios que estén caídos sean resucitados en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, la iglesia Jireh es una iglesia de restauración. Señor, yo oro por estos pastores que nos han pedido, Señor, cobertura al pastor Juan allá en Medellín, Señor, la iglesia en Sabaneta, estos pastores que están pidiendo cobertura, Señor, estas personas que Sergio les está enseñando, estos Juanitos de la calle, Señor, oramos porque ellos pedían hoy misericordia a nuestro pastor cuando él fue a enseñarles, y les decía, ayúdeme pastor porque no puedo con esta adicción, el mundo tiene necesidad de Dios y el mundo espera las manifestaciones de los hijos de Dios. Por eso el Señor Jesús dice que Él tuvo compasión de ellos. Señor, gracias porque hoy nos diste esta palabra y era necesario orar. Señor, que hoy después de este barbecho, vuelvo y repito, salgamos empoderados, hasta tan siquiera dar un testimonio, tan siquiera, Señor, a dar una ofrenda para que la iglesia sea abierta. Señor, oramos para que tu misericordia nunca se aparte de nosotros. Amén. Hermanos, gracias. Gracias por escucharme. Hermanos, que pongamos esta oración, porque el Señor nos necesita. El Señor no necesita en este día, el Señor necesita tus oraciones y mis oraciones. ¿Dónde está Jesús? Ya hablamos, dentro de nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Eso lo hizo Jesús en este tiempo, a nosotros nos corresponde hacerlo en este tiempo. Señor, yo lloro el pecado de tu pueblo. Yo puedo sentir la necesidad de una palabra de consuelo. Señor, yo bendigo a los jóvenes. Levanto las manos de los jóvenes, Señor, que están sin identidad. Señor, gracias, porque esta noche tú la tenías preparada, Señor, para concientizarnos de la necesidad de ir a buscar, de la necesidad de ir a buscar a tus atros tu palabra, de la necesidad de ir a alabarte para salir a llevar tu palabra. Porque es en tu presencia que vamos a ser libres. Señor, el Señor no solamente vino a enseñar, sino que el Señor también vino a liberar. Él liberó a los que estaban cautivos en las sinagogas. Señor, llévanos allí a llevar el evangelio verdadero, el evangelio puro y santo, sin mancha, el evangelio que no tiene pecado, el evangelio que está por los perdidos. Señor, te alabamos, te adoramos, te damos gracias por este manjar que hoy nos diste. Señor, lo desmenuzamos y cuánto hemos comido hoy, y cuando nosotros estamos llenos podemos alimentar a otros. Señor, bendigo nuestros hijos, vuelvo y repito, bendigo el ministerio de ellos, Señor, porque la bendición de los padres es para los hijos, y hoy oro para que toda dolencia de iniquidad y de maldición se vaya de nuestras vidas. Hermanos, los amo en el amor del Señor, los bendigo y les pido al Espíritu Santo que haya hecho una vida, un habitado hoy en su morada, que es usted. Hoy le pido al Espíritu Santo que vuelva a abrir esas moradas que estaban resecas, que estaban cerradas, y que Él haga vida en sus vidas. Señor, gracias, hermanos, yo les doy un abrazo. Yo les doy un abrazo, porque esos abrazos que ustedes van a recibir hoy lo van a llevar a muchas personas. Señor, se despierta tu Espíritu Santo hoy. Se despierta, Señor, una nueva generación llena, porque viene el último avivamiento, Señor, la última oportunidad para llevar el evangelio de verdad. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Hermanos, los amo mucho.